Los héroes sí existen, solo que no caben en los homenajes oficiales. La historia del Cabo Carvajal, el soldado que prefirió morir antes que matar a un inocente. Nos enseñaron que un héroe es el que obedece, el que dispara sin preguntar, el que cumple órdenes sin dudar. Pero nunca nos contaron qué pasa cuando el héroe no encaja en el guión, cuando el héroe no quiere matar. Raúl Antonio Carvajal, el Mono, no era un niño cualquiera. Desde pequeño supo que quería servirle a la patria, pero no como burócrata ni como adorno de desfile. Él quería estar al frente, con botas embarradas, con la cara al sol, con la conciencia limpia. Quería ser soldado, pero sin convertirse en verdugo. Su sueño no era acumular medallas, era proteger a la gente. Pero en Colombia, tener ética puede costarte la vida. En 2006, al Mono lo asesinaron de un disparo en la cabeza. Dijeron que había muerto en combate, que fue un francotirador, que lo mataron las FARC en el Cerro del Martillo, o de la Virgen, o en algún lugar convenientemente ambiguo. El relato oficial venía con inconsistencias desde el primer minuto. No coincidía el número de muertos, ni el lugar, ni la forma. Y cuando llegó el ataúd sellado, la familia entendió que la versión no era solo confusa, era mentira. La hermana de Raúl, Doris Patricia, había trabajado como instrumentadora quirúrgica. Sabía leer heridas, analizar impactos, y lo que vio no era el rastro de una muerte en combate. Era otra cosa. Marcas de sogas en las muñecas, un disparo demasiado limpio para ser de francotirador, un cuerpo embalado antes de poder ser examinado, una muerte sin combate, sin testigos, sin gloria. Con el tiempo, la verdad empezó a perfilarse como un fantasma que no se dejaba callar. Raúl no murió en un enfrentamiento. Fue asesinado por negarse a participar en los falsos positivos. Se negó a convertir civiles en trofeos de guerra. Se negó a hacer parte del sistema que premiaba a los muertos, no la justicia. Prefirió morir a convertirse en asesino, y lo mataron por eso. Pero la historia no termina ahí, porque donde muere un hijo, nace una lucha. Su padre, don Raúl Carvajal, campesino, transportador, vendedor de frutas, tomó el dolor y lo volvió grito. Cuando el cementerio quiso exhumar el cuerpo de su hijo por falta de pago, don Raúl no suplicó, pagó, rescató el cadáver, lo metió en su camión, la Chilindrina, y lo llevó por todo el país contando la verdad, desde Montería hasta Bogotá, parando en los pueblos, en las plazas, en las esquinas, contándole al que quisiera escuchar que a su hijo lo mataron los mismos a los que había jurado servir, que el ejército que lo entrenó fue el que lo ejecutó, que el uniforme que vestía no fue su escudo, sino su sentencia. Y un día, ya cansado de esperar respuestas, detuvo su camión frente al Congreso de la República y sacó el cadáver en plena Plaza de Bolívar. Lo que parecía locura era simplemente amor desesperado, una denuncia con cuerpo, con olor a verdad, una escena que le dio la vuelta al mundo, un padre con su hijo muerto, exigiendo justicia donde nadie la ofrecía. Las autoridades callaron, la necropsia fue inconclusa. El arma no pudo determinarse porque los huesos del cráneo habían sido retirados. Las marcas de soga no se podían verificar. La historia oficial quedó blindada con el silencio institucional. Pero el relato verdadero ya había sido sembrado y tenía nombre propio, dignidad. Raúl Antonio Carvajal no murió como combatiente, murió como disidente, como conciencia insurrecta dentro de una maquinaria que premia la obediencia ciega. Lo mataron por tener principios, y eso lo convierte en un héroe más real que todos los bustos de mármol. No murió por matar, murió por negarse a hacerlo. Y su padre, don Raúl, no fue menos valiente. Convirtió su camión en trinchera, su voz en megáfono, su duelo en cruzada. Vivió sus últimos años en la calle, frente al palacio, rodeado de pancartas, esperando que el país que asesinó a su hijo al menos tuviera el decoro de reconocerlo. Pero no. Aquí no hay disculpas, solo fosas comunes, archivos sellados y ceremonias hipócritas
donde se aplaude a los verdugos y se olvida a los que se atrevieron a desobedecer. Este país se llena la boca hablando de héroes, pero entierra a los verdaderos sin honores, premia al que dispara sin pensar y castiga al que piensa antes de disparar. Por eso es tan necesario contar esta historia, porque en Colombia también hay soldados que se rebelan, que entienden que servir a la patria no es matar civiles, sino protegerlos, que la lealtad no es a las órdenes, sino a la vida. Y si alguna vez hay que levantar estatuas, que no sea de generales condecorados por mentir, sino de padres que cruzan el país con un cadáver a cuestas para decir la verdad. Tal vez el mono no murió en combate, sino en conciencia. Tal vez su verdadero uniforme fue el coraje. Y su padre, sin saberlo, terminó siendo el periodista, el fiscal, el tribunal, el monumento. Porque en un país donde matar inocentes da premios, negarse a hacerlo es el acto más heroico que existe. Fue escrita por Manuel Fernando González Villamil.